Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Triado. Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Por fin me he hecho mecenas y quería daros las gracias porque habéis entrado en un momento muy dulce de mi vida. Y para mí representáis 4 cosas en las que yo creo mucho, que son el amor, el acercamiento, la apertura y sobre todo con vosotros el aprendizaje. Y como valoro muchísimo el trabajo, me he hecho mecenas y espero que duréis mucho tiempo. Un saludo y adelante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. War in Ukraine represents an attack to the rules-based international order. Together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. Today, allies recommitted to the pledge we made in 2014 to spend at least 2% of GDP on defense. The war in Ukraine demonstrates how important it would have been if in the last decades we had invested massively in renewable energy. Están convirtiendo a España en una terminal política del Partido Socialista. Usted forma parte del batallón de asalto a las instituciones del Estado. Y la erosión de las instituciones del Estado es la erosión de su propia credibilidad. ¿Y ustedes, señores del PP, se van a repartir los jueces? Para que no quede ninguna duda, yo no he ni presionado ni cesado al líder de ninguna institución independiente. Ya es mala suerte, señor Olano, que se ponga usted a criticar la excepción ibérica en la semana en la que España tiene el precio de la electricidad menos de la mitad que los países de nuestro entorno. Ya es mala suerte que hablen de bajar impuestos en la misma semana en la que el PP
de Galicia ha aprobado solo una subida de los impuestos sobre el agua en Galicia que dejó encarrilada a su líder, el señor Feijóo, y que evidentemente penaliza a las familias gallegas. Hoy hemos conocido precisamente la encuesta de condiciones de vida del 2021 que publica el INE. Probablemente es la última encuesta que publique el INE que ha sobrevivido a su director. Por tanto, fijémonos bien en la encuesta antes del cambio del director del INE. ¿Y qué dice la encuesta? Pues dice que la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el 27,8% y que el 7,3% de la población se sitúa en situación de carencia material severa. 2 de cada 5 parados, 2 de cada 5 ya no reciben prestación por desempleo. Safe abortion is healthcare. It saves lives. Restricting it drives women and girls towards unsafe abortions, resulting in complications, even death. The evidence is irrefutable. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a la cafetera el 30 de junio de 2022. El primer día de la cumbre de la OTAN termina situando a Rusia como la gran amenaza y anunciando el compromiso de aumentar el gasto militar. Ayer el secretario general de la OTAN dijo que los aliados se comprometían a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Pedro Sánchez decía que el mensaje de la cumbre era claro, que Putin no va a ganar. Y Joe Biden anunciaba más presencia militar en Europa. Pero mientras, la amenaza de la hambruna no cesa. Oxfam advertía de que los países ricos deben actuar ya para evitar una hambruna mundial que podría matar a 49 millones de personas, el equivalente a la población de España. UNICEF España, Oxfam Intermón, Save the Children y Acción contra el Hambre lanzaron un llamamiento urgente para afrontar un escenario, decían, apocalíptico, producto de guerras como la de Ucrania, el cambio climático y los efectos de la COVID. Y es que efectivamente, la crisis climática amenaza al planeta. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una entrevista en Euronews, decía que la guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de que hubiera habido una inversión masiva, entonces, en su momento, en renovables. La crisis económica global y la climática propician la amenaza de hambruna, que a su vez propicia que aumenten los desplazamientos de personas que van a buscar un futuro mejor en otra parte. Y mientras, el ministro del Interior, Marlaska, en el Congreso, defendía la actuación policial en la valla de Melilla y negaba que la gendarmería marroquí pisara suelo español. Esto ha generado una gran indignación y esto también se une al argumento que hemos escuchado por una parte del Gobierno sobre atribuir lo sucedido en Melilla única y exclusivamente a las mafias. Pero como decía el periodista Antonio Maestre en La Sexta, si de verdad existiesen mafias, ¿por qué se asesina a sus víctimas? Necesitamos mucha más información de lo que sucedió en la valla de Melilla. Como digo, las amenazas son muchas y también está muy latente la amenaza de la ultraderecha, la amenaza de nuestros derechos, de los derechos humanos, empezando por el derecho a poder vivir con dignidad en nuestro país y en nuestro planeta.
Ayer en el Congreso la ultraderecha ya avisaba, si gobiernan, decían, van a sacar a España del Acuerdo de París. Son muchas las amenazas de retrocesos para los derechos humanos. Y desde la OMS son conscientes. El director general de la OMS defendía que el aborto seguro salva vidas, insistiendo en la necesidad de que se blinde el derecho al aborto, viendo sobre todo lo sucedido en Estados Unidos. Y es que sí, las mujeres vamos a estar entre los principales objetivos de la amenaza de la ultraderecha. Las mujeres están entre esas principales víctimas de la ola reaccionaria que viene, desde la violencia escrita que sufren en redes, como decía la secretaria de Estado de Igualdad en el programa Buenismo Bien, hasta la negación de las consecuencias más graves, como son los asesinatos machistas. Como decimos, son muchas las amenazas que atentan contra nuestra integridad, contra nuestra vida, y no podemos ignorarlas. En los momentos más críticos de esta pandemia en América Latina, cada 15, 17 días en esta castigada América Latina hay un nuevo 1.000 millonario. Es decir, aún en momentos de crisis económica hay un aumento de la hiperconcentración de la riqueza. Lo que quiere decir que estamos en un mundo que es globalmente más rico, que tiene más medios, pero que es crecientemente desigual. Y esto crea una interrogante y un desafío. ¿Tendrá límites? En este espacio queremos señalar con claridad. Vivimos en un mundo que cada vez tiene más cosas. Y me hago esta pregunta. Cuando la riqueza se concentra tanto, ¿no es eso indirectamente un peligro para la propia democracia? You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me. Como decía Pepe Mujica, ¿no es acaso la pobreza también una amenaza o un peligro para las propias democracias? Muy buenos días, Resistencia, en especial a aquellas personas que os habéis levantado pronto, como cada mañana. Mamen, Paez, Enjoy the Silence, Angélica Llamera, Tania de la Fuente, también tenemos por aquí a Darren, Augusto Sánchez, Tayichi, Pedro Quintana, Cristina. Muy buenos días a todos y a todas. Como decíamos, la OTAN insta a subir el gasto militar, pero mientras no hay que olvidar que está creciendo la desigualdad, que son enormes los retos que tenemos por delante, y aquí en La Cafetera lo vamos a comentar la actualidad con el hashtag #LaCafeteraMilitarismo. #LaCafeteraMilitarismo. Con este hashtag, como digo, vamos a ir comentando la actualidad. Como sabéis, la cumbre de la OTAN lo está eclipsando todo, pero no podemos dejar de lado también las otras informaciones sobre las otras amenazas que tenemos encima de la mesa. Así que ahora vamos a empezar a abrir las páginas de los periódicos para ir analizando la actualidad. Así que a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.
watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting now rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. Y como decimos, la cumbre de la OTAN copa las portadas, en concreto las portadas de papel. El diario El País dice: la OTAN se pertrecha para una época de choque entre potencias. Dicen que los socios señalan a Rusia como amenaza directa y subrayan el desafío del auge de China. También que la organización estrecha lazos con el Pacífico en un mensaje a Pekín, y también abre la puerta a Suecia y Finlandia para que se adhieran a la OTAN. Además, hablan de la mención expresa a la integridad territorial de los países que satisface a España sobre Ceuta y Melilla. En el diario El Mundo dicen que la OTAN renace en Madrid para una nueva era de conflictos globales, y llevan también el asunto del gasto militar. Dicen que España accede ante los aliados a doblar el gasto militar actual, y La Vanguardia habla de que la OTAN protegerá la integridad del flanco sur de Ceuta y de Melilla. Si nos vamos a los digitales, el diario.es titula: La cumbre de Madrid dibuja la nueva OTAN ante la amenaza de Putin. Y en Público.es hablan de que Sánchez logra en la OTAN el apoyo que le falta en España. Precisamente a Pedro Sánchez, lo escuchábamos, decía: el mensaje claro de esta cumbre es que Putin no va a ganar. War in Ukraine represents an attack to the rules-based international order. The basic principles that grant peaceful coexisting among nations, such as state sovereignty or territorial integrity, among others, have been dramatically infringed. This is why today, together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. Y todo esto además en un contexto en el que, otra de las conclusiones, decíamos, dos de las conclusiones con las que se cierra el primer día de la cumbre de la OTAN, una de ellas es señalar a Rusia como principal enemigo, pero también ese compromiso del gasto militar, que esto va a implicar a los bolsillos de la ciudadanía. Así lo decía el secretario general de la OTAN, y hablaba de ese compromiso al que se habían adherido los aliados para subir el gasto militar al 2% del PIB. Today, allies recommitted to the pledge we made in 2014 to spend at least 2% of GDP on defense. 9 allies now reach or exceed the 2% target. 19 allies have clear plans to reach it by 2024. Infolibre titulaba, así decía: la cumbre de Madrid devuelve al mundo a la Guerra Fría. Rusia ya es enemigo oficial de la OTAN. Y también escuchábamos al propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmando que Estados Unidos, decía, fortalecerá su presencia militar en Europa. Esta colectiva, y por eso hoy anuncio que Estados Unidos va a mejorar nuestra postura de defensa en Europa para responder a los retos y al entorno de seguridad, y también va a servir para reforzar nuestra seguridad colectiva.
Estos son las dos principales conclusiones que sacan de la cumbre de la OTAN: tener a Rusia como principal enemigo, principal amenaza, decían, y también la de aumentar el gasto militar. Además, también esa mayor presencia de Estados Unidos, presencia militar de Estados Unidos en Europa. Pero como recordamos y como publicaban ya desde Oxfam el pasado 24 de junio, los países ricos deben actuar para evitar una hambruna mundial, una de las principales amenazas globales en la que nos encontramos, propiciada por la pandemia, pero también por las graves consecuencias que están teniendo conflictos como el de Ucrania. Decían, se debe actuar para evitar una hambruna mundial que podría matar a 49 millones de personas, el equivalente a la población de España. Desde Naciones Unidas y desde numerosas organizaciones ya vienen advirtiendo desde hace tiempo de las consecuencias que tiene tanto los conflictos como también la propia crisis global en el desplazamiento de personas, en los desplazamientos migratorios, que ahora se pueden exacerbar aún más, como decían desde Oxfam. La hambruna se puede agravar por guerras como la de Ucrania, el cambio climático y también los efectos de la COVID, que se siguen todavía notando esas consecuencias, y esto, bueno, pues puede propiciar un mayor desplazamiento de personas migrantes. Precisamente sobre esto hablaba Antonio Maestre ayer en La Sexta, y respondía así a ese argumento que hemos escuchado por parte de una parte del gobierno de atribuir lo sucedido en la valla de Melilla al asunto de las mafias. Antonio Maestre decía lo siguiente: yo no sé si existen esas mafias, no tengo ni idea, no tengo información. Entiendo que si el gobierno habla de mafias, tanto Pedro Sánchez como Margarita Robles, si hablan de ello es porque sí tienen esa información. Entiendo. A no ser de que se lo estén inventando, entiendo que la tienen. Si la tienen, ¿por qué no la facilitan? ¿Quiénes son esas mafias? ¿Dónde operan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno para intentar que esas mafias no operen? Y ahí vamos al punto que has dicho tú, que me parece vital. Si de verdad existiesen esas mafias, ¿qué se hace atacando a sus víctimas? Porque los migrantes son sus víctimas. O entenderíamos que haya una redada en un prostíbulo, entenderíamos que haya una redada en un prostíbulo, entrar a la policía, matar a 40 prostitutas y culpar a las mafias por haberlas utilizado en una trata de blancas. ¿Alguien comprendería ese argumento? Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Sorpresas nos trae la historia. No podemos entender las enormes dificultades sociales y políticas por las que atraviesa Europa, dando el espectáculo de colaborar en los hechos con que desaparezcan en el Mediterráneo miles y miles de tentativas de inmigrantes. Da dolor, porque en última instancia no puede entenderse la historia de la humanidad si no se tiene en cuenta la influencia que han tenido para bien y para mal los fenómenos inmigratorios. Sin remontarnos muy lejos, el México pobre de 1939 recibió en un año casi 1 millón de migrantes de la República Española. En fin, sobran elementos alucinantes que hacen pensar que cuando las sociedades están más ricas, con la riqueza se multiplica el egoísmo, que con el aumento de la riqueza hay paulatinamente una pérdida de valores. ¿Será posible semejante contradicción? Es para pensarlo, por lo menos. We will travel many miles. Will we ever see
parece que parte de nuestros líderes políticos no han entendido lo del saldremos mejores, saldremos más solidarios después de esta pandemia. Esto cambiará los precedentes de los que veníamos. La guerra en Ucrania, que ha propiciado esa crisis migratoria, esa acogida de refugiados que desde aquí hemos aplaudido, ojalá siempre un precedente, pues no parece haberlo implantado, escuchando las palabras del ministro del Interior, Marlaska, negando ese vídeo que publicaban desde público.es, esa información que publicaban de que la gendarmería marroquí habría pisado suelo español. Él lo negaba y aplaudía la gestión y la actuación policial. Por hechos probados de que si gendarmes marroquíes entraron en territorio español, que si guardias civiles pudieron hacer lo propio en territorio marroquí. Mire, falsedades de ese tipo, salvo existencia de prueba, le solicito que no las refiera. Como decíais, ojalá esto se quedase en la parte política, pero el caso es que estamos hablando de vidas humanas, de vidas que tendrían que valorarse de la misma manera que las nuestras. Precisamente hay un reportaje que publica la periodista Eva Bajamida en Radio Televisión Española. Ella decía: lo que hay al otro lado, decía, no merece la pena. Esto es lo que le decían la gente que estaba allí. Decía huir de la guerra de Sudán para asomarse a la muerte en la valla de Melilla. Decían, no sabemos quién está vivo. Desde Melilla, decía, os cuento el periplo de Mohamed y Maawaya hasta llegar a Europa. Y hablaba de estas personas que huyen de la guerra de Sudán para asomarse, decía, a la muerte en la valla de Melilla. Decían, este joven huyó hace 3 años de Sudán y tras pasar por Chad, Libia, Níger, Argelia y Marruecos se encuentra ahora en Melilla. Un periplo por el que tienen que pasar tantas y tantas personas y que, teniendo en cuenta el contexto que tenemos de amenaza, de hambruna, como advierten organizaciones como Oxfam, pues seguramente no sea la única persona que tenga que arriesgar su vida, que pasar por tantos países, que pasar por este periplo arriesgando su vida y que luego encima se encuentre con este tipo de actuaciones policiales. En fin, la defensa de la vida, como insistíamos ayer, no puede ser solamente para unos pocos. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold.
Pero además ayer en el Congreso de los Diputados sucedieron varias cosas. Una de ellas fue algo que llamó especialmente la atención porque pues se quitó la careta, ¿no? El partido de ultraderecha, asegurando que si llegan a tocar gobierno, si llegan a gobernar, van a sacar a España del Acuerdo de París. Y conviene recordar lo que dicen las instituciones como Naciones Unidas, que llevan insistiendo desde hace tiempo sobre la necesidad de abordar la crisis climática, que la crisis climática sí existe. Y de hecho, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, daba una entrevista en Euronews y decía que una de las advertencias y una de las cosas de los aprendizajes que deberíamos tener de las consecuencias de la guerra en Ucrania es que se tendría que haber invertido en energías renovables. Decía, la guerra en Ucrania demuestra lo importante que era que hubiésemos invertido masivamente en energías renovables y así no tener este tipo de dependencias. The war in Ukraine demonstrates how important it would have been if in the last decades we had invested massively in renewable energy. Esta es una de las principales amenazas de esta ola reaccionaria, de este auge de la ultraderecha, que es negar el cambio climático, negar la crisis climática, pero también atentar contra derechos humanos que creíamos que estaban blindados y de hecho sobre los que se posicionan instituciones como la propia OMS. El director general de la OMS habló alto y claro sobre el derecho al aborto, sobre el aborto seguro. Dijo, es que el aborto seguro salva vidas, es una cuestión de salud. In light of the decision by the US Supreme Court overturning the Roe v. Wade, I want to reaffirm WHO's position. All women should have the right to choose when it comes to their bodies and health. Full stop. Safe abortion is health care. It saves lives. Restricting it drives women and girls towards unsafe abortions, resulting in complications, even death. The evidence is irrefutable. Y es que los datos lo demuestran. Amnistía Internacional habla de los datos básicos sobre el aborto que todo el mundo debería conocer. Insisten en que se tienen abortos en todo momento, con independencia de lo que dicte la ley. Insisten en que poner fin a un embarazo es una decisión común que toman millones de personas. Y decía, todos los años el 25% de los embarazos acaban en aborto. Y decían, y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De hecho, decían que según el Instituto Guttmacher, decían, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten solo en caso de riesgo para la vida de la mujer y de 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente. Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgo entraña, menos aún que el parto. Sin embargo, de lo contrario, cuando se restringe el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Insisten en que penalizar el aborto no lo impide, solo hace que sea menos seguro y que de hecho la OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, 25 millones, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. Y de hecho,
también insisten en otra de las cuestiones que nos puede parecer una obviedad, pero que hay que recordarlo en estos tiempos en los que las obviedades hay que recordarlas cuando vienen este tipo de retrocesos, es que casi todas las muertes y lesiones por aborto inseguro son evitables. En esto insistían desde Amnistía, recordando la necesidad de que haya un aborto seguro y también pues lo que decía el propio director general de la OMS, que el aborto seguro implica salvar vidas. Let the first sound you hear be a beating heart. It's beating bright, it's beating bold. For now it's fine. Waste of our time. Out where the stars forget to shine. Cityscapes askew. Otro de los asuntos es el asunto económico. Desde el Partido Popular, Feijóo destacaba así los datos del INE sobre la inflación. Hoy hemos conocido precisamente la encuesta de condiciones de vida del 2021, que publica el INE. Probablemente es la última encuesta que publique el INE que ha sobrevivido a su director. Por tanto, fijémonos bien en la encuesta antes del cambio del director del INE. ¿Y qué dice la encuesta? Pues dice que la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el 27,8% y que el 7,3% de la población se sitúa en situación de carencia material severa. 2 de cada 5 parados, 2 de cada 5 ya no reciben prestación por desempleo. Y el resto cobran una media de menos de 900 euros. Imagínense ustedes cómo esas familias pueden hacer frente a la inflación del 10.2. Pues bien, aquello de que no dejaremos a nadie atrás no es así. Hay mucha gente que se ha quedado atrás y lamentablemente pues no tenemos buenos datos. No tenemos buenos datos, decía Feijóo, y sobre los datos económicos le preguntaban a Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados. También el Partido Popular defendiendo su receta económica, que es la de bajar impuestos, y Nadia Calviño recordaba lo que se está haciendo en Galicia. Ya es mala suerte, señor Olano, que se ponga usted a criticar la excepción ibérica en la semana en la que España tiene el precio de la electricidad menos de la mitad que los países de nuestro entorno. Ya es mala suerte que hablen de bajar impuestos en la misma semana en la que el PP de Galicia ha aprobado solo una subida de los impuestos sobre el agua en Galicia que dejó encarrilada a su líder, el señor Feijóo, y que evidentemente penaliza a las familias gallegas. Ya es mala suerte que critiquen ustedes los fondos europeos en la semana en la que la Comisión Europea ha aprobado el cumplimiento de los hitos, confirma que España está liderando la ejecución del plan de recuperación y además reconoce positivamente el impacto de la reforma laboral, esa reforma que ustedes a la que ustedes se opusieron hasta el final. Y además, desde la bancada de Ciudadanos, acusaban al Partido Socialista de erosionar las instituciones, relacionándolo con esa dimisión del presidente del INE. Se están convirtiendo España en una terminal política del Partido Socialista. Usted forma parte del batallón de asalto a las instituciones del Estado. Y la erosión de las instituciones del Estado es la erosión de su propia credibilidad. ¿Y ustedes, señores del PP, se van a repartir los jueces? Ciudadanos también buscando ese hueco, ese posicionamiento
en el Congreso de los Diputados, insistiendo en esa, decían, erosión de las instituciones. Calviño respondía sobre la dimisión del presidente del INE, insistía en que no ha presionado ni cesado a ningún líder de ninguna institución. Para que no quede ninguna duda, yo no he ni presionado ni cesado al líder de ninguna institución independiente. Stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall, were you to call? Bueno, y mientras siguen las preocupaciones ciudadanas, entre ellas hay que recordar que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía española es el paro, la economía y también la sanidad está entre las principales preocupaciones. Ayer, no hay que dejar de lado lo que sucedió ayer en Getafe, en Madrid, una protesta realmente masiva, lo cifraban en miles de personas pidiendo sanidad pública, numerosas personas concentradas para defender la sanidad pública. Esto es importante también decirlo porque muchas veces nos autoculpamos, ¿no?, por el déficit de la sanidad pública. Evidentemente tenemos una responsabilidad como ciudadanía, principalmente en las urnas, pero también hay que recordar que la gente no está adormecida, que la gente insiste, que hay un sector de la población que insiste en la necesidad de que se defienda la sanidad pública, que es para todos y todas, y que en algún momento de nuestra vida la vamos a acabar necesitando. Esperemos que más tarde que pronto, pero ahí está. Y si algo teníamos que aprender de la pandemia, si en algo teníamos que salir mejores, era precisamente en el refuerzo de los servicios públicos. Y ayer en Getafe, en Madrid, lo demostraron estas miles de personas con la conciencia de que hay que proteger la sanidad pública para que llegue a todos y a todas, para que sigan salvando la vida de todos y de todas, y especialmente la de aquellas personas más vulnerables económicamente. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Waiting for the hummingbirds to fly by.
peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. Bueno, y a continuación vamos a pasar a la página internacional para analizar en profundidad los asuntos más destacados a nivel internacional. No solamente vamos a hablar de la cumbre de la OTAN, también hay muchos otros temas que vamos a analizar en profundidad con Pilar de la Peña, y uno de los asuntos con los que nos acostamos ayer, una de esas últimas horas, era que ha sido condenado a cadena perpetua el único terrorista superviviente de los atentados de Bataclan en París. Decía el diario.es, el Tribunal de lo Criminal de París declara culpables a los 20 implicados acusados en el juicio. Estamos hablando del principal acusado por los atentados terroristas de 2015 en París y Saint-Denis ha sido condenado este miércoles a una pena de reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se trata del único superviviente de los comandos que llevaron a cabo esas matanzas en la sala de espectáculos Bataclan, en varias terrazas de París y en el estadio de Francia de Saint-Denis. Como decimos, está condenado a una pena de reclusión perpetua, y además también el Tribunal de lo Criminal de París ha considerado culpables además a los 20 acusados que durante casi 10 meses han comparecido por su implicación en los atentados yihadistas y que causaron la muerte de 130 personas y dejaron a cientos de heridos en la capital francesa. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Y como cada mañana tenemos a Pilar de la Peña para analizar en profundidad los asuntos internacionales. Muy buenos días. Hola, buenos días. El gran tema, sin duda, la cumbre de la OTAN. Ayer fue el primer día y, bueno, ya algunos titulares hablaban de que se consumaba, ¿no?, ese rearme, el mayor rearme de la organización desde la Guerra Fría. Sí, el mayor rearme y sobre todo el mayor, digamos, giro estratégico, ¿no? O digamos la definición, lo podemos llamar hoja de ruta, lo podemos llamar como lo están definiendo ellos, ¿no? Esa especie de compromiso estratégico o de mandato estratégico de cómo va a ser el mundo del futuro, cómo intenta que sea la OTAN o intenta fomentar desde la OTAN que sea, digamos, las relaciones internacionales y geoestratégicas y la geopolítica mundial. Hay algunos analistas que lo que consideran es que, por ejemplo, Estados Unidos ha consolidado la otanización de Europa, que era un artículo que, por ejemplo, decía Público que era interesante porque claramente ha habido un alineamiento con la idea y con los objetivos que defendía Estados Unidos. Y el artículo era llamativo porque decía Putin estaba buscando la finlandización de Europa, ¿no? Una especie de solución pues más encaminada en que hubiera pues estados no alineados y con una cierta neutralidad, y al final lo que había conseguido era lo contrario, ¿no? La otanización de Europa. Varios medios estadounidenses también destacaban eso, ¿no? Que es un cambio, digamos que sí se está produciendo en esta cumbre de la OTAN en Madrid, pues ese giro en la estrategia que es bastante marcado con respecto a, digamos, el final de la Guerra Fría, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que se señale abiertamente a Rusia como la amenaza principal, pues supone un cambio de paradigma, supone además
pasar de considerarlo como un potencial aliado, que es un poco ha sido la línea que se ha intentado seguir después de la caída del muro de Berlín, a directamente considerarle como la principal amenaza, ¿no? En este sentido también esto afecta a China, aunque la OTAN le ha señalado, pero digamos más como un desafío, no tan abiertamente como una amenaza, pero esto realmente plantea un desafío para el futuro bastante significativo, más allá de todas las noticias que estamos viendo también de digamos, el rearme efectivo y, digamos, la mayor presencia militar de Estados Unidos en Europa, ¿no? Desde Rusia, por ejemplo, han rechazado que sean ellos la amenaza para la OTAN, ¿no? Decían que ellos consideran que la OTAN es la amenaza para la seguridad de Rusia, con lo cual vemos cómo esta ruptura desde China parece que también hay cierta molestia y se está alertando de estos pasos que se podrían estar dando desde la OTAN, pero lo que parece evidente y claro es que este es un camino que ya se ha decidido transitar por parte de la OTAN. Luego hay varios medios que también destacan el aspecto de que hay este compromiso de defender cada centímetro del territorio aliado, ¿no? que desde España se interpreta como que incluiría a Ceuta y Melilla, que además y todo esto del flanco sur, que también España ha intentado pues impulsar esta mirada. Algo parece que también se está imponiendo, pero sobre todo lo que se destaca es eso, ¿no? Este cambio de hoja de ruta y estos pasos que está dando la OTAN hacia, digamos, un mundo de mayor enfrentamiento y mucho más de bloques. Y además se ha conocido ya la contrapartida de ese levantamiento del veto de Turquía sobre la entrada de Suecia y Finlandia. Va a tener un precio el levantamiento del veto de Turquía para que entren Suecia y Finlandia en la OTAN. Sí, la verdad es que vemos un poquito como cada país está jugando sus cartas y está realmente en esta partida de ajedrez, casi de geoestrategia. Se van viendo los movimientos. En este sentido, Turquía, desde que se anunció la intención de Suecia y de Finlandia de formar parte de la OTAN, había levantado este veto y ha intentado y ha estado negociando con estos países con un fin bastante claro, ¿no? Conseguir, pues, digamos que deslegitimara las organizaciones independentistas kurdas y las milicias kurdas que están luchando contra Turquía, pues conseguir que dejaran de tener el relativo apoyo que tenían por parte de Suecia y Finlandia, ¿no? En este sentido, han anunciado ambos países que en el acuerdo al que han llegado con Turquía para desbloquear esta entrada en la OTAN, pues está incluida una nueva ley antiterrorista que claramente, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, va a ser considerado una organización terrorista, y otras organizaciones que Turquía también quería que fueran incluidas, que además tienen alguna presencia aquí en España, no será tan explícito, pero sí que realmente se arrincona bastante los movimientos independentistas kurdos, y además Turquía abiertamente ya ha anunciado que va a pedir la extradición de 33 personas acusadas de terrorismo por Ankara, pero que están refugiadas en Suecia y en Finlandia, pues por diversos motivos, y que tenían hasta ahora la protección de estos dos estados, ¿no? En este sentido, pues esta cumbre de Madrid también va a pasar a la historia por este aspecto. Y volvemos a un tema que comentábamos ayer, ese testimonio del ayudante de la Casa Blanca sobre Donald Trump y el Capitolio, que sigue dando que hablar. Sigue dando mucho que hablar, porque además es que algunos señalan que es un testimonio demoledor para el expresidente estadounidense, porque además le coloca casi como en la posición de ser encausado. Es verdad que los medios, y en concreto los medios estadounidenses, aún debaten hasta qué punto realmente puede dar realmente material a quienes están intentando encausar y llevar hasta la justicia a Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio, pero realmente el testimonio de Cassidy Hutchinson, que es esta ayudante del jefe de gabinete de Donald Trump, sigue realmente generando mucho revuelo, porque evidencia claramente que Donald Trump no solo sabía lo que se estaba cociendo, sino que lo apoyaba, incluso intentó por todos los medios llegar que le llevaran al Capitolio, ¿no? Quería estar presente de cierta forma para enardecer a sus seguidores, y en este sentido pues realmente le dejaría en una situación complicada
a la hora de seguir, de evitar este procesamiento. Habrá que esperar a ver cómo transcurren los pasos, qué más se consiguen, pero realmente este testimonio de esta ayudante del jefe de gabinete además es el de más alto rango de los que ha testificado ante digamos, la comisión del Capitolio que está investigando los hechos del 6 de enero. Y bueno, pues ha dejado en una situación complicada al expresidente estadounidense. Además, ha revelado algunas anécdotas muy llamativas, ¿no? Que cómo se enfrentó al servicio secreto, cómo intentó pues coger el volante de la limusina para que le llevaran, y algunas de las palabras que ha dicho. Habla incluso de que apoyó algunos cánticos contra Mike Pence. En fin, dibuja un perfil del expresidente que no le deja en muy buen lugar, y que sobre todo podría dar finalmente algún tipo de argumento y de munición a quienes van a intentar llevarle ante la justicia por su papel en el asalto al Capitolio. Y nos vamos a Latinoamérica. En Ecuador hemos seguido estos días las protestas, ese malestar social, pero de momento Guillermo Lasso ha conseguido evitar su destitución. Sí, lo comentábamos el otro día que este gran malestar, estas grandes manifestaciones que incluso desde el gobierno de Ecuador les acusaban de intentar tomar Quito y realmente de fomentar una especie de golpe de Estado. Bueno, realmente había habido un proceso político en la Asamblea para intentar la destitución del presidente, de Guillermo Lasso. Se ha votado y finalmente el presidente ecuatoriano ha logrado sobrevivir. La oposición ha obtenido 80 votos a favor de su destitución, pero necesitaba 92, se ha quedado a bastante distancia, y en este sentido pues se ha logrado mantenerse en el puesto Guillermo Lasso. Es una victoria política que además, dado que se consideraba en algunos medios, se hablaba de un pulso con Rafael Correa, pues en este sentido Guillermo Lasso ha logrado mantener el puesto, pero sigue estando el problema de fondo, digamos, el enorme malestar, el enorme descontento social. Algunos hablan incluso casi de un ambiente preguerra civil, ¿no? De un gran enfrentamiento, y bueno, está por ver cómo van a resolver este asunto desde las organizaciones, desde los movimientos indígenas, que son unos de los que más han impulsado las protestas. Pues insisten en que haya un diálogo con el gobierno para dar respuesta a sus demandas, ahora que las ha conseguido evitar la destitución, pero de momento la tensión y el malestar se mantiene en Ecuador, y habrá que ver hacia dónde se conduce y qué supone para el país. Y terminamos con República Dominicana. Se denuncia que el gobierno ya ha empezado la construcción del polémico muro que le separa de Haití. Sí, es un muro que realmente es calificado por muchos de xenófobo, ¿no? Es un proyecto del presidente de la República Dominicana, de Luis Abinader, que lo había anunciado hace unos meses, y que realmente, según algunos medios, ya se ha empezado a levantar. Ya habría de hecho hasta 700 metros de esta especie de valla y muro que muchos consideran xenófobos, porque lo que pretende es separar la isla que comparten geográficamente la República Dominicana y Haití, y las realidades, ¿no? de Haití ser el país más pobre y con más problemas tanto de seguridad, incluso con problemas de hambre, con problemas de económicos, es decir, de todo tipo, políticos incluso. Vimos como el presidente fue asesinado hace algo más de un año. Pretende separar de lo que es la realidad de la República Dominicana, que es un país bastante próspero para los estándares de la zona, y en este sentido, aunque hablan de que sería en beneficio de los dos, numerosos analistas denuncian que se trata claramente de una política xenófoba destinada a hacer una especie de apartheid, ¿no? En este caso, pues este muro que se está construyendo, con bastante menos polémica que otros, como el famoso muro que quería construir Donald Trump para separar a Estados Unidos de México. Sin embargo, esta idea de levantar muros que impidan la llegada de migrantes y de gente que está buscando mejorar sus condiciones de vida, pues se ha extendido a República Dominicana, y habrá que estar pendiente de lo que suceda, porque está empezando realmente a levantarse pues poco a poco. Pues hasta aquí la página internacional. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras, como siempre.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia ¡Y es de todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues como cada jueves tenemos a Emilio Silva para hablarnos de memoria histórica. Muy buenos días. Buenos días, Resistencia. Uno de los temas sobre los que queríamos seguir hablando es la ley de memoria. De hecho, hablamos la semana pasada de esto porque se prevé que se apruebe el próximo 11 de julio en el Congreso. Esa es la previsión que tienen Partido Socialista y Podemos. De hecho, en su momento ya dijiste, es un poco precipitado para los plazos que en principio estaban marcados, y decías que teníais 2 semanas para hacer un poco de presión para que cambien las cosas, porque el texto, decías, es básicamente el que presentó Carmen Calvo en 2020. Ahora se ha conocido que el Gobierno va a salvar seguramente la ley de memoria en el Congreso gracias a un acuerdo con EH Bildu. Pues sí, parece que ese es el voto que necesita, entre otras cosas porque Esquerra Republicana de Cataluña no quiere entrar a aprobar ese texto, parte porque pide indemnizaciones para las víctimas del franquismo y porque no deroga la ley de amnistía del 77, ¿no? Que son 2 de las cosas que no tiene y por las cuales puede decir 8 veces justicia, porque las dice, he mirado yo que dice verdad, justicia, reparación 8 veces, pero no va a haber verdad porque no va a investigar lo que ocurrió ni va a contarnos quiénes eran los verdugos y lo que hicieron. No va a haber justicia porque la ley de amnistía sigue vigente, y aunque se meta una enmienda que dice o que recomienda a los jueces usar la legislación internacional, eso ya lo dice el artículo 96 de la Constitución desde 1978 hasta hoy, y nadie ha juzgado a ningún franquista, y no va a haber reparación porque no va a indemnizar nadie a estas víctimas, cuando en otros países como Argentina, pues a una familia de un desaparecido, el Estado que sucedió a la dictadura la ha indemnizado con 200.000 euros. Es raro que de pronto haya habido este acelerón. Yo, como soy un poco conspiranoico, pienso que igual la legislatura no va a durar todo lo que parecía,
Y bueno, quedan realmente 11, 12 días para hacer un poco de presión y que mejore el texto. El acuerdo de Bildu lo que hace es meter las investigaciones unos años más atrás, hasta el año 83, para introducir los GAL, conseguir un edificio en Donosti que tuvo que ver con las torturas, donde fueron detenidos la Zabala para convertirlo en lugar de memoria, y luego hacer que el fuerte de San Cristóbal, que bueno, pues es un lugar donde hubo una enorme fuga de presos, de cientos de presos que fueron cazados por las montañas cuando trataban de pasar a Francia y murieron decenas de ellos asesinados, se convierta en lugar de memoria. Pero si cualquiera lo conoce, es un sitio, un mamotreto gigantesco apartado de Pamplona, donde va a ser difícil que ninguna institución invierta algo para convertirlo de verdad en un centro de la memoria, ¿no? Por su ubicación, por el tamaño y por el deterioro que tiene. Bueno, el precio es que ahí ya está el voto que puede crear una mayoría, y bueno, pues nosotros vamos a seguir reclamando la derogación de la ley de amnistía, la investigación sobre los verdugos franquistas y la reparación real a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos 10 días, entre comillas, estamos preparando una acción para, bueno, tratar de presionar para que, bueno, el resto de grupos que tienen que pactarla, porque por ahora si se aprueba, se va a aprobar con los votos del PDeCAT, del PNV, del BNG, creo, no sé si está en el ajo, el PSOE y Podemos, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos intentando a ver si en esas negociaciones a varias bandas pues hay alguna grieta para meter alguna cosa que la mejore, ¿no? Y sobre todo acabar con la política de las subvenciones a las exhumaciones, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es una forma caciquil de administrar los recursos, diciendo, bueno, si yo gobierno hay recursos, si yo no gobierno no hay recursos. Y en una democracia los recursos para los derechos humanos no pueden depender de quién gobierne. ¿Qué modificaciones creéis que sí que podríais introducir? ¿Cuáles creéis que son más posibles, ¿no? de introducir en estos días? Bueno, que haya una oficina con una memoria económica, ¿no? Porque a veces, quiero decir, se habla de políticas, pero cuando no se deja una memoria económica, pues no tiene ningún valor. Por ejemplo, se ha dicho mucho que Mariano Rajoy incumplió la ley de la memoria. No, Mariano Rajoy no incumplió la ley de la memoria. El gobierno de Zapatero empezó a dar subvenciones en enero de 2006, antes de que existiera la ley, y cuando salió del gobierno dejó de dar subvenciones, pero las subvenciones no estaban en la ley. Si las hubiera metido en la ley, no subvenciones, que nosotros estamos en contra de eso, pero si hubiera dejado una memoria económica con una institución existente, una oficina de atención a las víctimas con una dotación presupuestaria, por lo menos Mariano Rajoy habría tenido que hacer el ejercicio de tumbar eso, de derogar la ley en el Congreso. Quiero decir, hubiera tenido que hacer algún esfuerzo, pero realmente la ley de 2007 prácticamente no le obligaba a él a nada. Entonces, realmente pues no tuvo que hacer ningún esfuerzo, lo cual no quita para que sus burlas cuando le preguntan por la dotación económica diciendo que había 0 más 0 más 0 para la memoria fueran repugnantes, ¿no? Pero él no tuvo que hacer eso. Entonces, ahora pueden dejar una ley que no comprometa nada al gobierno siguiente, ¿no? Y entonces volvemos a empezar. Y eso no puede ser. Ahora hay una oportunidad para dejar una institución creada en el Estado que tenga una dotación económica que no dependa de la voluntad política, ¿no? Entonces, eso lo metes en una ley. Si hay una indemnización mínima de 135.000 euros para una víctima del terrorismo en España, esa indemnización no va a depender de quién gobierne. No depende de quién gobierne. Quien gobierne la va a aplicar. Entonces, el problema es si construye el gobierno algo ahora que permanezca o va a ser algo que depende de que yo esté y si no estoy se va conmigo, ¿no? Y bueno, ahí está la pelea y los partidos políticos que la vayan a legitimar, bueno, pues imagino que en esa negociación pueden hacer algo más, ¿no?
Luego también hemos visto, nos enviabas una información que demuestra una vez más cómo hay que ir fuera de España para reclamar justicia o al menos transparencia. Las víctimas del franquismo reclaman al Vaticano que abra los archivos de la dictadura y vosotros desde la asociación decíais que la iniciativa ayudará a localizar miles de desaparecidos. Bueno, la Iglesia Católica tiene unos archivos que desconocemos porque nunca los ha hecho públicos, pero evidentemente estaba representada en todos los municipios de este país, recogiendo información de todo lo que ocurría en todos esos municipios, y tiene una inmensa información sobre lo ocurrido después del 18 de julio y durante la dictadura, ¿no? Nuestra petición surge porque hace 10 días el Archivo Histórico del Vaticano ha sacado a la luz por lo menos una parte de los documentos, digamos que aquellos en los que más o menos, o algunos de los que más o menos quedan bien, con respecto a los nazis y el Holocausto, ¿no? A gestiones que hizo para salvar a algunos judíos. Entre ellos hay un judío polaco, de origen polaco, que acabó huyendo de Alemania, huyendo de la Francia ocupada, internado por los franquistas en un campo de concentración aquí en Miranda de Ebro, y es el único documento que yo he estado mirando que hay una relación a España, porque desde Miranda de Ebro trata de que el Papa interceda para liberarlo, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia, que ha sido y ha sabido desde hace 2000 años que la información es poder, pues tiene un enorme archivo y así fue una gran cooperante, colaboradora y socia en lo político, en lo moral y en lo económico de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, pues esa misma actitud de algunas declaraciones del Papa Francisco sobre la memoria y lo que hay que hacer, pues está bien decirlo, pero también estaría mejor hacerlo, ¿no? Y lo que hemos pedido es que esos archivos ahora sean digitalizados y son accesibles en Internet. Cualquiera pueda ver esos documentos relativos a los judíos, pues que salga a la luz lo que tenga que ver con la dictadura, ¿no? La Iglesia ha hecho muchos esfuerzos por las beatificaciones de los mártires de la guerra civil, ¿no? Pero ha hecho también muchos esfuerzos para esconder cualquier resquicio que tenga que ver con su participación en el golpe y en la represión de la dictadura, ¿no? Y no podemos quedarnos en algo que casi está pasando con la investigación de los abusos, ¿no? Donde se hacen cosas genéricas, sin nombres, así y medio abstractas, ¿no? Cuando hay mucha información de muchas cosas. Y bueno, pues debería exigírselo el Estado, porque la Iglesia Católica recibe millones y millones y millones de euros del Estado español, ¿no? Y podía, a cambio, exigirle ciertas cosas. Bueno, no lo hace el Estado, lo hemos hecho nosotros. Y bueno, se trata de ponerlo sobre la mesa, porque igual que se le ha estado pidiendo al Vaticano que hiciera públicos documentos que tuvieran que ver con el nazismo, pues a ver si en algún momento, o llega el momento en que hace lo mismo con documentos que tienen que ver con el franquismo. ¿Qué consecuencias crees que podría tener si se abriesen los archivos? Bueno, nosotros hemos estado en muchas exhumaciones, donde sabemos que la lista de las personas asesinadas tenía la caligrafía de un sacerdote. Los sacerdotes sabían quiénes se bautizaban, quiénes no se bautizaban, quiénes no se habían casado por la Iglesia. En España, en la posguerra, para trabajar necesitabas un certificado de buena conducta. La Iglesia sabe quiénes tenían buena conducta y quiénes no tenían buena conducta, a quiénes les daba estos certificados y a quiénes se los negaba. Quiero decir, hay un montón de información que formaba parte de su gestión política de la religión en esos años y bueno, pues debería ser pública, ¿no? Incluso, bueno, pues hubo cacerías de divorciados y divorciadas al acabar la guerra, gente que se había divorciado durante la República y que luego el franquismo anuló su divorcio y tuvieron parejas obligadas a seguir viviendo bajo el mismo techo. O sea, cuando habían decidido, y ese era un derecho fundamentalmente conquistado por las mujeres, habían decidido romper esa relación matrimonial, ¿no? Pues ahí estaba la Iglesia. En la posguerra es donde están demostrados de verdad los robos de bebés. Una persona conseguía una firma de un sacerdote y legalizaba un neonato. O sea, ellos estaban en las cárceles donde a las mujeres se les robaron, a las presas políticas se les robaron a sus hijos. O sea, estaban controlando y controlando información en montones de instancias del Estado, ¿no? Y bueno, no deja de ser la institución
que todos los que no somos millennials veíamos en las monedas que llevamos en el bolsillo de que Franco era caudillo por la gracia de Dios. O sea, quizá la única organización internacional que podría haber acabado con Franco hubiera sido la Iglesia excomulgándolo, ¿no? Entonces, él tuvo todo el apoyo, toda la legitimidad de parte de la Iglesia Católica, y a cambio la Iglesia era una estructura de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que existe un archivo general de la Administración, y eso que en España se quemaron millones de documentos, que guarda algunas cosas, pues hay un archivo de la Iglesia cuando era parte del Estado al que nunca hemos visto abrir la puerta, ¿no? Pues ya va siendo hora. Y también, para terminar, nos pedías que recordásemos a María Rosa de Madariaga, esta historiadora que ha muerto a los 85 años y que además era experta en las relaciones de España y Marruecos y en el protectorado, autora de numerosos libros, decíais, honesta, comprometida con la República y con la memoria histórica, una de las socias de la asociación, y nos pedías que recordásemos su figura, ¿no? Bueno, sí, fue una de las primeras personas que se hizo socia de la asociación, y era una mujer ejemplar, la mejor y casi la única experta, o la mayor experta con diferencia, que ha habido en España sobre las relaciones de España con Marruecos, sobre la guerra del Rif, sobre el desastre de Anual, sobre el protectorado. Quien quería escribir o investigar algo, me voy a decir entre comillas, casi tenía la obligación de pasar por ella. Nosotros hemos tuiteado ayer una fotografía en la que está en un acto el 7 de mayo de este mismo año, en un monumento a los deportados republicanos a los campos nazis, y ha muerto con 85 años y ha sido siempre una mujer, bueno, pues luchadora por sacar a la luz la verdad, por denunciar los crímenes de la dictadura. Pertenece a una familia que también tuvo algún desaparecido, un tío suyo, Álvarez Prida, desapareció en León, y fue una persona, bueno, pues muy luchadora con esto, ¿no? Y bueno, pues, la ley natural hace que estas personas se vayan yendo de la vida, pero son gente a la que le debemos mucho, porque esta mujer, y mucho lo hizo fuera de su trabajo incluso, ¿no? Hizo una enorme investigación desde todo lo que contaba hasta los moros que trajo Franco, entre comillas, las fuerzas regulares que hicieron salvajadas aquí durante la guerra, ¿no? Y bueno, pues yo quería hacer así un gesto para recordarla y, bueno, recomendar también su obra, que es muy interesante, incluso para entender la política que hay hoy con respecto a Marruecos y el caso del Sáhara. Pues Emilio Silva, muchísimas gracias una semana más. Bueno, María, nada, cuando algún día volverá el de los sacos, sí. Un poco flojeras, ¿no? El que está sacos, todo el día presumiendo. Volverá con sacos terreros, seguramente, pero volverá. Bueno, pues cuídense, y a ver, después de esta ola nos vemos un día. Sí, ya no y cuídense ni todos. ¿Qué ola es? La séptima, no sabemos. Bueno, debe ser la séptima, sí, pero vamos. Bueno, sí, nadie la quiere nombrar. Un abrazo fuerte. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted.
La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia. Hoy empezamos la agenda de la cafetera recordando las víctimas que se quedan por el camino, insistiendo en que sigue habiendo muchas personas que arriesgan su vida para llegar a nuestras fronteras. Médicos Sin Fronteras decía esta semana: nos ha horrorizado ver varios casos de políticas fronterizas hostiles que matan y dañan a las personas. Hablaban de al menos 30 personas, incluidos niños y bebés, están desaparecidas en el Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras rescató a 71 supervivientes de un bote que se hundía. Una mujer murió después de ser rescatada a pesar de los intentos de reanimarla. De esto mismo hablamos ayer, así como también hablamos de lo sucedido en Texas, donde 50 personas que viajaban de América Latina a los Estados Unidos perecieron en un camión. Hablaban también de que en Reino Unido entraron en vigor partes clave de la Ley de Nacionalidad y Fronteras. La ley dice que una persona solo puede solicitar asilo una vez en suelo británico, pero casi no queda ninguna forma de llegar a suelo británico de forma legal o segura. Insistían en que la falta de rutas legales para las personas vulnerables, junto con la criminalización de la migración, es lo que obliga a las personas a emprender viajes peligrosos en primer lugar, y decía: es hora de que estas muertes innecesarias se detengan, y recordaban esas muertes también en la bahía de Melilla. Precisamente sobre las muertes en la bahía de Melilla se posicionaron en torno a 50 eurodiputados que pidieron una investigación de la Comisión Europea sobre las muertes en Melilla. Medio centenar de eurodiputados solicitaron este miércoles a la Comisión Europea una investigación para determinar las responsabilidades de las muertes ocurridas en la bahía de Melilla. Y según la carta promovida por la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego, la Unión Europea no puede seguir siendo cómplice de sucesos como los sucedidos el pasado fin de semana, en el que murieron al menos 37 personas y más de 80 resultaron heridas en la frontera entre Marruecos y España en Melilla. Algo que llama la atención y que choca bastante con esta información, y es que Bruselas ha pedido flexibilizar ayudas regionales para ayudar en la acogida e integración de refugiados ucranianos. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles también flexibilizar el marco de las ayudas regionales para reforzar el apoyo a las autoridades locales en la acogida e integración de los miles de refugiados que están llegando a la Unión Europea huyendo de la agresión militar rusa en Ucrania. Pero claro, estamos hablando de personas refugiadas que provienen de Ucrania, no que provienen de otros sitios. Precisamente sobre las vías seguras, la necesidad de vías seguras, hablaba Cáritas, que secundaba el llamamiento de Cáritas Europa a garantizar vías seguras y la integración de las personas que buscan refugio en la Unión Europea. Y es que la situación a nivel global es realmente preocupante. En el caso de España, el 27,8% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión, la tasa más alta desde 2016 según la encuesta de condiciones de vida del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y Cáritas también habla de un aumento de peticiones de ayuda y un desborde total, decían, para muchas familias. Decían: lo que estamos constatando ya es el desborde total que esta situación está suponiendo para muchas familias, para las que se encontraban en el límite de sus posibilidades, y un hundimiento mayor
para las que no podían llegar a fin de mes. Esto lo decía Cáritas sobre el aumento de la pobreza en el caso de España, y también se unía a este llamamiento UNICEF, que urgía aprobar una prestación por crianza ante el incremento de la pobreza infantil en España. Insistían en que hay que reforzar la ayuda a los hogares más vulnerables y aprobar una prestación para la crianza ante el incremento de la pobreza infantil en España, que afecta a un 33,2% de los menores de 16 años, 1,4 puntos más que en 2020, según los datos publicados por el INE. Insistían en que estos datos demuestran el gran impacto de la pandemia de la COVID sobre los niños, niñas y adolescentes, y que las cifras de pobreza infantil publicadas por el INE son las más altas de los últimos 5 años, confirmando una tendencia al alza de la que las organizaciones de infancia decían ya veníamos alertando. Consideran desde UNICEF necesario reforzar estas ayudas a los hogares más vulnerables, y desde la plataforma de infancia proponían una reforma fiscal basada en deducciones fiscales reembolsables en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para, decían, ampliar las ayudas monetarias a las familias y reducir la pobreza infantil en España. Precisamente sobre medidas también llegan otras medidas para uno de los colectivos más vulnerables, que es el de las personas sin hogar. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, está trabajando en dar una vivienda individual a las personas que se encuentran en situación de calle. Frente a ese modelo de albergues, decía, la vivienda no puede ser una especie de premio por una trayectoria de penurias en albergues, tiene que ser lo primero que se le ofrece a estas personas, además de acompañamiento. Y además ha recordado que el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha el proyecto de desinstitucionalización y derecho a la vivienda, que permitiría dar los primeros pasos para avanzar cuanto antes a un modelo que facilite a la persona una vivienda individual y un apoyo profesional en función de sus necesidades y demandas, porque, insistía, construir una vida es esencialmente construir un hogar donde ser y donde estar. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, 30 de junio de 2022. Ya terminamos este mes, empieza el verano.
Hay dificultades, el contexto es convulso, no lo podemos negar, pero bueno, tenemos que seguir resistiendo, y parte de la resistencia pues también es hacerlo con cierta alegría, con cierta energía y sobre todo con muchísima resistencia. Y pues bueno, llevamos muchísimo mejor este contexto convulso si lo hacemos juntándonos cada mañana en torno a una taza de café aquí en la cafetera. Así que muchísimas gracias por vuestra compañía. Mañana más, mañana nos volvemos a escuchar. Además es viernes y podemos hablar de muchas otras cosas aparte de actualidad. Así que os esperamos a todos y a todas aquí en la cafetera. Y recordad, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.